son temas bastante frecuentes, quizás uno de ellos más que otro, la diabetes gestacional y los trastornos tiroideos del embarazo. Vamos a empezar con la diabetes gestacional y quizás rompiendo algunos mitos, algunos comentarios, cosas que uno siempre escucha en el ámbito médico y que asume como normal, ¿no? Una de estas es que cuando la glucosa está dentro de los valores normales, decimos que la paciente está bien controlada. Esto es algo que quizás tenemos que desterrar un poco de nuestras mentes. No es tan simple como pedirle una glucosa en ayunas a la paciente o una glucosa postprandial, ya que si hay estudios que demuestran que hay ciertas morbilidades que empiezan a aparecer cuando la glucosa está elevada, por ejemplo, a la hora postprandial o a las 2 horas, ¿no? De hecho, hay un estudio bastante importante, hay unos metaanálisis, hay un estudio grande que se hizo referencial, que es el estudio APO, que más adelante lo vamos a comentar, en donde se evidencia que efectivamente... Doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Doctor, una consulta. Hay varios compañeros que están en la sala de espera. No sé si podría admitirlos, por favor. A ver, a ver. Son varios que están en la sala de espera. Doctor, no se le escucha. Ya. Ahí están viendo el tema de poder ingresar a los que aún no han podido ingresar. ¿Me escuchan? Sí, recién, doctor. Ahí, Volviendo al tema, ya. Ya, ya hay una persona que se está encargando de ingresar a los que aún están ingresando o están camino a ingresar. Entonces, volviendo, hay unos temas, hay unos mitos que hay que romper, y esto es que la glucosa normal en ayunas no siempre es un valor correcto y un valor que escape de morbilidades tanto maternas como fetales. Lo vamos a ver más adelante en algunos estudios. Lo otro es que dar como sentado o dar por hecho que un feto grande es consecuencia de una mamá diabética y que eso es normal. Pues esto no es cierto, no es normal, sino si una madre diabética tiene un bebé grande para edad gestacional o macrosómico es porque hay una consecuencia y es porque hay una razón. Y la razón es que esa mamá está mal controlada definitivamente. Una mamá diabética controlada no tiene por qué hacer un bebé ni grande para edad gestacional ni macrosómico, entendiendo macrosómico aquel que pesa más de 4 kilos. Y lo otro es quedar por sentado que la causa de óbito fetal fue la diabetes. El mismo criterio. No, eso no se debe dar por aceptado que la consecuencia de una gestación de una madre diabética de óbito y que eso es simplemente estadística y si pasa, pasa. No, si pasa es porque no hicimos mal nuestro trabajo, hicimos un mal control prenatal, un mal control metabólico y que esto tuvo una consecuencia que fue el óbito fetal. Entonces, para más o menos orientarnos en cuanto al diagnóstico, ¿de qué estamos hablando?
gestacional. Van a ver que hay muchos parámetros, muchos puntos de corte distintos para el diagnóstico gestacional. Esto todavía no se ha llegado a un consenso universal. Hay algunos grupos de trabajo que clasifican como diabética con diferentes puntos de corte. Hay otros grupos europeos, grupos americanos, los canadienses, en Sudamérica mismo, usamos puntos diversos. Entonces, pero en los últimos años sí ha aparecido un grupo que es la IATS, que ya les voy a mencionar quién es, que es un grupo que quizás ha revolucionado un poco los puntos de corte para definir diabetes gestacional y que vienen teniendo bastante auge y bastante aceptación por los múltiples grupos de trabajo y los múltiples países que elaboran con mucha responsabilidad sus guías de práctica clínica del mundo de la obstetricia. Entonces, la diabetes gestacional es por definición, bueno, es una definición bastante básica, es la intolerancia o es la pobre tolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. No hay ningún punto de corte si fue el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, no. Simplemente es la disminución de la tolerancia de los hidratos de carbono en el embarazo, independientemente de en qué semanas. Obviamente, y esto también es independiente a la necesidad del uso de tratamiento médico, no porque una paciente use fármacos vía oral o use insulinas, implica que sea diabética o no. Es independiente al esquema de tratamiento y además que también es independiente a la persistencia de ¿podría apagar su audio? Está con su audio prendido, apáguenlo por favor. Entonces, habíamos dicho que la diabetes gestacional, el audio prendido, ya, entonces, independientemente si requiere tratamiento o no, independientemente si persiste posterior al embarazo. Es diferente a la preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Un trastorno hipertensivo en el embarazo que persiste más allá de 12 semanas es catalogada como una diabética es catalogada como una hipertensa crónica. En la diabetes gestacional no. La diabetes que se diagnostica en el embarazo es diabetes gestacional independientemente de las semanas, independientemente del esquema de tratamiento e independientemente si persiste más allá del embarazo. Acá hay una definición que es la definición de diabetes franca o de diabetes manifiesta. Esto en palabras sencillas es la diabetes común y corriente, la que conocemos todos, la que le da al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, a la gestante, a la no gestante. Es una diabetes, estos criterios ya están bastante aceptados. En este punto sí no hay debate, no hay diferencias entre los grupos de trabajo, entre las guías americanas, europeas, sudamericanas. Hablamos todos el mismo idioma porque esto ya está bien establecido. Una glicemia por encima de 126 es criterio suficiente para hablar de diabetes franca o diabetes mellitus tipo 2, de diabetes pregestacional, con los sinónimos que queramos usar. Para el fin de esta exposición vamos a usar el término de diabetes franca o manifiesta, ¿ok? El otro punto de corte es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada más allá de 6.5, eso es totalmente anormal y es compatible con diabetes franca. O una glicemia al azar mayor de 200. Cualquiera de estos tres puntos nos habla ya de una diabetes franca. Como le digo, acá no hay discusión. Aquí lo que quiero presentarles con este cuadro es simplemente para hacerles notar los diferentes grupos de trabajo que hay y los diferentes puntos de corte que usan, diferentes puntos de corte, y quizá por eso es que no hay un consenso universal. Hay guías que apoyan este grupo de trabajo, que es el grupo de Carpenter. Hay guías que apoyan los de la IATS, que es la Asociación Internacional de Grupos de Diabetes Gestacional, que es el que quizás más relevancia tiene el día de hoy.
Está este de acá, que es la National Diabetes Data Group, que es el que usa el grupo de Barcelona, por ejemplo. Y ustedes ven que a la hora cero, que es como que en ayunas, varían su punto de corte. Miren que, por ejemplo, los de Barcelona usan el punto de corte 105, los de Carpenter, que son quizás el que le hace la guerra a los del grupo YATS, usan punto de corte 95, y están los de la YATS que usan punto de corte 92. Se entiende, sentido común, nada más que si yo tengo un punto de corte más bajo, voy a tener una sensibilidad mayor a mayor cantidad de pacientes enfermas, pero también voy a tener mucho falso positivo. Estos falsos positivos, si yo bajo mucho mis puntos de corte, va a hacer que muchas veces someta a pacientes a un control obstétrico mucho más estricto y quizás innecesario, a controles glicémicos mucho más estrictos, y eso quizás también aumente la demanda de personal médico que hace los controles. Entonces, esto es evaluado por todas las guías y ese es el problema de que si consideran o no este punto de corte de 92, ya que podría aumentar mucho nuestra tasa de falsos positivos y con esto aumentar el para el control de la diabetes, ¿no? Solamente le he puesto esta imagen para que vean estos grupos de trabajo simplemente y vean los diferentes puntos de corte que hay, pero ya más o menos van haciéndose la idea que el que manejamos y que se maneja acá en Sudamérica el día de hoy, el más aceptado es este de acá, el de la YATS. Ok, ¿y por qué ocurre la diabetes gestacional? ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué ocurre? En el segundo trimestre empieza a haber cierto aumento de algunas hormonas, principalmente la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol. Quizá dentro de estas 4 hormonas la que más relevancia tiene en cuanto a alteración de la función insulínica y en cuanto a la glucosa es el lactógeno placentario. Este lactógeno placentario se eleva principalmente desde las 24 semanas hasta las 28 semanas, tienden a elevarse. Y la acción principal de estas hormonas es que generan insulinoresistencia. Si yo genero insulinoresistencia, voy a hacer que pues en el plasma, en sangre, tenga tendencia a elevar la glucosa. Pero si mi cuerpo, yo gestante, mi sistema metabólico está correcto y detecta que efectivamente mis niveles de glucosa están subiendo gracias a que hay una insulinoresistencia, pues aumento mi producción de insulina y compenso esta insulinoresistencia. Si tengo resistencia, pues aumento mi producción de insulina y mis niveles de glicemia pues no se tendrían que elevar por encima de lo anormal. Como vemos, esta elevación de estas hormonas ocurre y hay un acné a las 32 semanas. Así que es el periodo más crítico quizás, donde justamente a estas semanas o en finales del segundo trimestre es donde se hacen los test de screening para diabetes gestacional, justamente por esta elevación de estas hormonas diabetogénicas, o mal llamadas diabetogénicas, en realidad hormonas que tienden a favorecer la insulinoresistencia. Pero ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué estas hormonas se elevan en este periodo del embarazo? Porque el feto entra en una etapa de necesidad extrema de aporte energético, necesita demasiadas calorías. Recordar que este feto va a empezar a ganar peso, va a empezar a formar tejido, va a empezar a ganar grasa y necesita, de hecho, glucosa para eso. Entonces el cuerpo de la madre sabio trata de generar insulinoresistencia para que sus niveles de glucosa se eleven un poco y estos a través de la placenta lleguen al feto y el feto pueda cubrir sus demandas. Obviamente esto tiene que ir de manera equilibrada y si esto es así de manera equilibrada, pues no hay ningún problema. La paciente maneja ritmos normales de glucosa, ciertamente con cierta insulinoresistencia, pero valores normales y el feto gana el peso y gana el peso correcto, también no de más. En las diabéticas, obviamente esto no llega a ocurrir así, ¿no? No llega a haber esta compensación a la insulinoresistencia, no logran producir más insulina de la que requieren y los niveles de glucosa pues tienden a elevarse. No se elevan, se disparan como en una diabetes pregestacional como vimos los criterios, ¿no? No van más allá de 126 en ayunas, no van más allá de 200 al azar, no van más allá de tener una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, pero sí se elevan lo suficiente como para causar daño tanto a ella misma como complicaciones propias del embarazo como en el feto.
Bueno, es un esquema muy sencillo, básico, que más o menos dice lo que les estoy diciendo, ¿no? Se elevan, vienen hormonas hiperglicemiantes o que generan insulinoresistencia, esta insulinoresistencia aumenta, la insulina no puede trabajar y la glucosa empieza a elevarse de manera importante en sangre. Igual un gráfico que dice lo mismo, básicamente el incremento de las hormonas genera insulinoresistencia, hay más insulina, hay más glucosa circulando y por eso el bebé crece. Esto debe ocurrir de manera equilibrada. ¿Cuáles son en sí las repercusiones de la diabetes gestacional? Cuando este mecanismo no se adapta, como les dije, ahí ocurre la diabetes gestacional. ¿Y qué provoca, qué va a provocar esto sobre la gestación? Sentido común igual. Para todo hay que tratar de usar el sentido común y no tratar de ser memoristas. Si hay una diabetes gestacional, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mi sentido común me dice que de inmediato este bebé va a estar expuesto a niveles de glucosa más altos. Si el bebé está expuesto a niveles de glucosa más altos, el bebé va a ser hiperinsulinemia, hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo está directamente relacionado a ganancia de peso. Entonces los bebés tienden a ser más grandes, empiezan a elevarse, sus percentiles de crecimiento empiezan a llegar a ser cercanos a 90 o incluso pasarlos. Por ende, cuando uno hace una ecografía a las 30 semanas, uno saca el percentil de crecimiento de ese bebé y ese bebé ya está por encima del percentil 90. Uno puede entender de que ese bebé, si sigue la curva, va a llegar a pasar los 4 kilos y va a ser macrosómico. Y esto es principalmente por la insulinoresistencia o por el exceso de insulina que tiene el bebé debido a ese exceso de glucosa que está llegando a través de la mamá. Recordar que la mamá está con exceso de glucosa en sangre y eso está llegando al bebé. Y el bebé para poder usar esa glucosa, pues produce más insulina. Entonces, este bebé, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hacer como síntomas de la diabetes, ¿no? O sea, va a empezar a orinar más, va a hacer poliuria. La poliuria, ustedes saben que el líquido amniótico es básicamente la orina del bebé. Entonces nosotros la vamos a detectar ecográficamente. Si de pronto vemos que hay polidramnios, inmediatamente, señora, se usó su glucosa, usted es diabética, su embarazo anterior pesó más de 4 kilos, hizo diabetes gestacional en el embarazo anterior, vemos si es obesa, si es preeclámptica, porque sí, un indicador muy de mucho, un indicador que nos habla con mucha certeza de que podría haber una diabetes es el polidramnios. Entonces, y este obviamente también es un indicativo de que hay un mal control metabólico. O sea, si hay un polidramnios y es diabética, es una diabética mal controlada, definitivo. Eso ni vuelta que darle, porque puede haber diabética con líquido normal, bebé normal, eso quiere decir diabética bien controlada. El polidramnios es un signo de mal control metabólico y es un marcador también de que este bebé va derechito a la macrosomía fetal. Y obviamente, si tengo mucho líquido, si tengo un polidramnios, hay una sobredistensión del útero y esto me va a ocasionar, primero, amenaza de parto pretérmino. Obviamente, si tengo un útero distendido, puede haber mayor dificultad para la mamá en cuanto a su embarazo, puede haber amenaza de parto pretérmino, puede haber parto pretérmino incluso. Si se sobredistiende, puede haber una ruptura prematura de membranas pretérmino. Y si se rompen las membranas con un polidramnio, lo primero que va a pasar es que se prolapse el cordón. Entonces, todas estas situaciones están asociadas al polidramnio, producto de una mamá diabética, el parto pretérmino, la amenaza de parto, la ruptura prematura de membranas, el prolapso del cordón. Y cuando se rompe un útero distendido abruptamente, se puede desprender la placenta también. Así que está también asociado a eso. Para más o menos ordenarnos, comenzamos con el polidramnios, pero ¿por qué pueden ser por el polidramnios? Porque el polidramnios me va a provocar amenaza de parto pretérmino, pues, ¿no? Eso es lo que ya vimos, la sobredistensión del útero puede provocar, obviamente, amenaza de parto. No solamente el polidramnios, sino también las infecciones y la preeclampsia que también están directamente relacionadas a la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un estado de inmunosupresión. Y no solamente la diabetes, sino que el estado propio del embarazo es un estado de inmunosupresión. Por ende, estas pacientes tienden a tener más infecciones vaginales y urinarias. Y estas pueden provocar contracciones uterinas de manera precoz, de manera prematura, y pueden generarme amenaza de parto pretérmino. Y la preeclampsia, obviamente, ¿no? Si es una preeclampsia con criterios de severidad, peor aún. Hay estudios que, como les dije, demuestran fehacientemente que está fuertemente relacionada a preeclampsia y también esto va con el grado del control metabólico. Obviamente,
hay más relación si la diabetes mellitus ya viene arrastrada previo al embarazo, si es una diabetes pregestacional o una diabetes, como le dije, franca, y es una diabetes establecida. Ya estas pacientes, por la cronicidad de su enfermedad, tienen vasculopatías. Y saber que la preeclampsia es un problema vascular, probablemente ya lo han tocado, es un problema vascular, es un problema de hipoxia. Entonces, en este caso directamente de pacientes de larga data que ya cursan con grados de vasculopatía, se asocia más aún la preeclampsia. Entonces, estas 4 complicaciones podríamos atribuirlas a la diabetes gestacional como complicación en el embarazo como tal. Amenazas de parto, preeclampsia, polidramnios e infecciones. Repercusiones sobre el embrión y el feto. Saber que un embrión es la etapa que va entre las 4 y 10 semanas si datamos el embarazo desde la fecha de última regla. Si a ustedes le preguntan cuál es el periodo embrionario, ustedes tienen que repreguntar, ¿desde cuándo va a datar de usted, doctor, el embarazo? Si usted lo va a datar de la fecha de última regla, el periodo embrionario es de la 6 a la 10ª semana. Pero si usted lo va a datar desde la fecha de concepción, que es la fecha en donde tuve relaciones, que se supone son 14 días después del inicio de mi regla, porque 14 días después del inicio de mi regla, pues ovulé. Y ovulé y me fecundaron ese día sabiendo que el óvulo dura 24 horas. Así que ese día me fecundaron. Si usted va a datar el embarazo desde la fecha de fecundación, el periodo embrionario va de las 4 a la 8ª semana. A eso para que lo tengan en cuenta. Siempre preguntar desde cuándo se está datando el embarazo. Normalmente en los textos hablan de 4 a 8 semanas, porque están en el periodo postconcepción. Pero normalmente el embarazo se data de la fecha de última regla. Las ecografías, cuando te botan 5 semanas, no es que hace 5 semanas has tenido relaciones. No, has tenido relaciones hace 3 semanas, solo que el ecógrafo lo data desde la fecha de última regla y te bota 5 semanas por eso. Entonces, hay repercusiones a nivel embrionario, sí, y a nivel fetal. Después del embrión viene el feto. Pasar las 10 semanas por fecha de última regla se le llama feto. Entonces, cuando el feto está expuesto a grandes cantidades de glucosa, lípidos, aminoácidos, ¿qué va a ocurrir? Hay una sobreestimulación, hay una hiperplasia de las células beta pancreáticas, y esto, obviamente, si hay una hiperplasia de estas células que son las productoras de insulina, hay hiperinsulinemia, o sea, el bebé va a hacer hiperinsulinemia en razón del exceso de glucosa que viene por el torrente materno placentario. Esta hiperinsulinemia, como ya mencionamos, es directamente causante de la macrosomía fetal y de la hipoglicemia neonatal, que ya más adelante lo vamos a comentar. Entonces, en el primer trimestre, ¿qué va a ocurrir con excesos de glucosa? Bueno, va a haber embriopatías, y en el segundo o tercer trimestre, fetopatías. ¿Cuáles complicaciones hay en sí? En sí, en el primer trimestre podrían haber pues abortos, y estos son más probables si es que la paciente tiene una diabetes gestacional de larga data, o sea, si tiene una alteración vascular. No solamente una alteración vascular, porque hay émbolos que hacen que la placenta pues no anide o se formen hematomas retroplacentarios, y si estos son grandes se van a desprender, y esta vasculopatía, como mencionamos hace un momento, es más probable en gestantes con diabetes de larga data. Procesos malformativos, claro que sí. Si el feto en el primer trimestre la diabetes está terriblemente mal controlada, en el periodo embrionario, en el periodo donde se está formando el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el músculo esquelético, el renal, estos procesos malformativos, algunos más serios que otros, pueden de por sí solo el cuerpo sabio tratar de expulsarlo y llevárselo a un aborto. Esto está directamente relacionado a la hemoglobina glicosilada. Mientras más alta mi hemoglobina glicosilada, más probable es que yo tenga un aborto, y bueno, más probable obviamente que tenga procesos malformativos, ¿no? ¿Qué malformaciones ocurren en el primer trimestre? ¿A qué está relacionado? Como mencioné hace un ratito, las principales son las cardiopatías, las malformaciones del sistema nervioso central y las musculoesqueléticas, pero no son las únicas, ¿ah?
todas las diapositivas tienen un pie de página, una referencia donde yo estoy sacando los datos. Ahí hay unas guías referenciales y algunos artículos, también algunos textos. Estamos en una época donde ya la medicina está, quizás la forma de aprender está cambiando, los textos siempre van a ser importantes, al menos para dar más avances en cuanto a la fisiopatología, en cuanto a la etiología de las enfermedades, ¿no? Entonces, saber que las malformaciones principalmente son del sistema cardiovascular, del sistema nervioso central y las musculoesqueléticas. Como vimos, está directamente relacionado la hiperglicemia, la hemoglobina glicosilada con la tasa de malformaciones. Más hiperglicemia, más hemoglobina glicosilada, pues más malformaciones. Ese es el principal factor teratogénico, la hemoglobina glicosilada. La muerte fetal, ¿no? Estamos hablando de repercusiones en el embrión y el feto. La muerte fetal, ¿por qué ocurre? Casi siempre ocurre en el tercer trimestre, promedio 30 semanas. Y se entiende que esta muerte fetal ocurre por problemas de hipo e hiperglicemia y hipoxia fetal. Más adelante vamos a hacer un comentario de por qué ocurre esta hipoxia. Un momento, a ver, por favor. Bueno, este slide lo he sacado de una diapositiva de una presentación que asistí hace algún poco tiempo, en realidad, en el Instituto de Medicina y Cirugía Fetal, que hablaba sobre los efectos de la hiperglicemia en cuanto al periodo embrionario, y hablaban sobre una hiperglicemia que ocurre en menos de 7 semanas, es teratogénica, está totalmente demostrado esto. Hablaban también sobre las malformaciones que ocurren principalmente en el corazón, sistema nervioso central, y acá mencionaron a las vías urinarias, no mencionaban mucho las musculoesqueléticas, pero coinciden con el corazón y el sistema nervioso central. El mecanismo no está del todo establecido, pero se asume que hay altas concentraciones de radicales libres, porque cuando hay una hiperglicemia, hay una hiperinsulinemia, el oxígeno, hay oxidación de esta glucosa y esto genera radicales libres. Estos radicales libres alteran la función en sí de las células, la formación, la mitosis, la meiosis, la formación de ADN, y esto conlleva a malformaciones en diferentes órganos, ¿no? Hay un riesgo 2.9, es importante, mayor a 1, un riesgo de 2.9 para malformaciones. Mencionaban otras como las musculoesqueléticas, la siringomelia, las anomalías espinales, hidronefrosis, agenesia renal. Estamos hablando de malformaciones digestivas, como ven acá. Esta es una malformación, se llama regresión caudal. Antes era catalogada como patognomónica de la diabetes gestacional, pero esto ya está un poco en desuso, no está totalmente comprobado. Repercusiones, seguimos hablando sobre las repercusiones en el embrión y el feto. La macrosomía, decíamos que está totalmente relacionado y esto está comprobado y recomprobado. Es el típico feto pletórico con cara bien redondita, con un exceso de grasa a nivel subcutáneo, pero miren acá, esto está relacionado a una hiperplasia, hipertrofia de adipocitos y una disminución en el agua corporal. Eso es una gordura distinta, gordura típica, es una gordura secundaria a la hiperinsulinemia del feto. Ocurre también, y no hay que olvidar, la visceromegalia, y principalmente a nivel cardíaco y fetal. Esto se cree porque son teorías de que está en relación a los depósitos de glucosa en el hígado en forma de glucógeno y también a nivel cardíaco. No es de manera simétrica, como por ejemplo ocurre, un feto con RCIU, con hipoxia crónica, el corazón trata de latir más fuerte, por llamarlo de alguna manera, para tratar de vencer o compensar esa hipoxia, trabaja más, por ende esa hipertrofia se hace más grande, pero de manera simétrica. En el caso de la diabetes gestacional, no ocurre de manera simétrica. Existe una visceromegalia cardíaca, pero es predominantemente a nivel septal, a nivel del septo interventricular. A nivel hepático también, por, como les digo, los depósitos de glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Hay hiperplasia y hipertrofia.
Acá está lo que les mencionaba, engrosamiento del tabique interventricular, que se postula como una de las causas de por qué los diabetes de mamás diabéticas y fallecen. Una de las teorías es porque este engrosamiento del tabique conlleva una estenosis subaórtica, ¿no? Porque se engrosa de tal manera que disminuye la luz de la arteria aorta y esto genera una estenosis que puede llegar a ser severa y puede llegar a la muerte fetal. Casos de RCIU, no crean que solamente macrosomía, no, habíamos dicho que también hay pacientes diabéticas con vasculopatía que también hacen RCIU. Y esto, obviamente, si hay vasculopatía, hay hipoxia crónica y hay RCIU. No todo RCIU es preeclampsia, también hay asociados a diabetes. Son en menor medida, de hecho, lo primero que pensamos cuando vemos en un RCIU es preeclampsia. Y lo primero que pensamos en macrosomía es en diabetes, ¿no? Pero no significa que no existan RCIU por diabetes, existen. Y morbilidad, no mortalidad. Morbilidad neonatal, está totalmente demostrada la hipoglicemia neonatal en bebés macrosómicos, está demostrada la hiperbilirrubinemia secundaria, una policitemia, la hipocalcemia, hipomagnesemia, la policitemia que me va a llevar a la hiperbilirrubinemia porque de hecho hay una disminución de la producción en cuanto a calidad de surfactante. Estos bebés de mamás diabéticas maduran más lento. Ya ustedes habrán visto en sus prácticas que nosotros damos ciclos de corticoide para la maduración pulmonar, pero hay casos puntuales donde la maduración pulmonar ocurre más lento y una de estas es esta, la diabetes gestacional. Acá para hacer un comentario básicamente sobre lo que les decía sobre los depósitos que ocurren básicamente a este nivel. Este es un corte del corazón, se ven las 4 cavidades. Esta vendría a ser la cavidad derecha, esta es la cavidad derecha, esta es la cavidad izquierda, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y ese es el septo interventricular. Esto se mide, se lleva Z-scores de acuerdo a la edad gestacional, se ingresa la medida, se ingresa las semanas, los días de embarazo y nos va a determinar si está normal o anormal. Cuando esto está engrosado, nosotros hablamos de riesgo de cardiomiopatía hipertrófica en un bebé con un bebé de madre diabética, ¿no? Acá hablan igual, que los depósitos de glucosa generan macrosomía, visceromegalia cardíaca y hepática. Depósitos de grasa principalmente son a nivel subcutáneo y hay un depósito excesivo también a nivel del septo intraventricular, que obviamente puede llevar a la falla cardíaca porque les dije que este engrosamiento de tal medida puede estenosar esto de acá porque por aquí sale la arteria aorta y si se engrosa demasiado este tabique, puede llevar una estenosis leve, moderada o severa. Hay otras cardiopatías asociadas, sí, también, de hecho la dextrocardia, la transposición de grandes vasos es muy frecuente. Es más, uno ve transposición de grandes vasos y de inmediato aparece en preeclampsia. El CIB también, la comunicación interventricular, el ductus arterioso persistente también está en relación a la diabetes gestacional. La hipoglicemia ocurre si estos bebés están acostumbrados a un exceso de glucosa, también están acostumbrados a un exceso de producción de insulina. Si de pronto ustedes los sacan de un ambiente donde estaban acostumbrados a la hiperinsulinemia, salen a un ambiente donde ya no tienen el aporte de glucosa que tenían con la mamá, que era en exceso, basta 4, 5, 6 horas en ayunas y estos bebés hacen hipoglicemia por el exceso de insulina que tienen, ¿no? Eso es bastante sencillo de entender. ¿Por qué hacen policitemia? Bueno, estos bebés se ha determinado que están sometidos a hipoxia crónica, y esta hipoxia crónica genera elevación de la eritropoyetina, que es principalmente a nivel renal, pero no solamente ahí, sino en otros órganos. Esta eritropoyetina conlleva a formación de más glóbulos rojos. ¿Para qué? ¿Por qué estos bebés intraútero tienen más glóbulos rojos? Para compensar esta hipoxia que ocurre también en el embarazo de mamás diabéticas, con la intención de llevar ese poco oxígeno. Si tengo más hemoglobina, pues ese poco oxígeno lo voy a poder llevar de manera más eficiente a los diferentes tejidos, el cerebro, el corazón, la glándula suprarrenal, que son los órganos quizás más importantes.
Entonces, este bebé, esta policitemia a la cual es sometido el bebé intraútero cuando nacen, todos estos glóbulos rojos en exceso pasan por un proceso de su metabolismo normal, es generalisis, son fagocitados, y la hemoglobina es liberada al torrente sanguíneo. La globina se transforma en aminoácidos y la hemoglobina al final termina formando biliverdina y luego bilirrubina. Y esta bilirrubina es una bilirrubina no conjugada, que es la que nos puede causar este tipo de ictericia, ¿no? No tan seria como para provocar un kernícter, como ocurre en una inmunización RH, pero sí de manera importante. Entonces está estrictamente relacionada la policitemia de manera intraútero y la hiperbilirrubinemia en el ámbito postnatal. El distrés respiratorio les había mencionado que también está en relación a la diabetes gestacional, y esto ocurre